Que el Señor te bendiga ricamente, queridos hermanos, Dios les guarde. Bueno, les saludo con la paz del Señor. Hoy vamos a tocar un tema nuevo que se titula ¿Son iguales señales que manifestaciones? ¿Serán iguales? Vamos a ver qué dice esto a la luz de la palabra del Señor. Usted puede corroborar en Hechos capítulo 2, verso 43 en adelante, y vamos a ver que hay dos clases de situaciones totalmente distintas en la venida del Pentecostés. ¿Por qué? Porque si leemos desde el comienzo, dice que se habían quedado en un lugar conjuntamente, en un lugar llamado el aposento alto, y eran unánimes en espíritu y en la oración y en la obediencia hacia el Señor, que les dijo que no se vayan de ahí sin recibir la promesa del Espíritu Santo. Se manifiesta el Espíritu Santo y son bañados y son llenos del Espíritu Santo, y lenguas de fuego se manifiestan en ellos. ¿Por qué? Porque tenía que haber convicción en la gente que estaba afuera. Porque la gente que estaba afuera venía para las fiestas del Pentecostés. La gente inclusive dice, estos son originales natales de este lugar de Jerusalén, no son griegos, no son turcos, no son macedonios, no son de otras naciones como nosotros, pero hablan nuestra lengua materna. Y todos alababan al Señor. Bien, pero el verso 43 dice que ellos hacían señales, los apóstoles, dice que eran fervientes en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, y todos los compartían unánimemente. Si vamos al verso 45, dice que sobrevino un gran temor sobre ellos y mucha gente, como 3,000, se convierte al Señor. En el verso 45 dice que empezaron a vender sus propiedades, muchos empezaron a vender sus propiedades y repartían las propiedades a los que no tenían. Ahora voy a explicar qué pasó en realidad ahí. Lo que estamos haciendo y lo que yo hago no es dar una prédica, o sea, no es que nosotros estamos tratando de que usted reciba una palabra de lo que yo piense o crea de lo que es, sino puntualmente es una exégesis, un estudio profundo de lo que el capítulo y el versículo está queriendo decir. O sea, no es un estudio particular mío. ¿Se está entendiendo? Por el amor de Dios, vamos a partir de ahí. Amén. Bien. Entonces dice que todos estaban felices, repartían el pan, otra vuelta se vuelven a repartir el pan. Qué raro, ¿no? Que otra vuelta repitan y partían el pan y tenían las cosas que sencillez. Y mucha gente tenían el favor con el pueblo, y cada día se añadía más los que habían de ser salvos. ¿Por qué? Porque las señales eran los milagros que estaban pasando. Los milagros, hermoso. Nosotros somos producto de un milagro de parte del Señor. Todos nosotros, los que hemos recibido a Cristo, los que hemos sido sanos, los que hemos sido restaurados, los que hemos sido salvados, somos prueba de un milagro de Dios. Amén. Pero una manifestación es otra cosa distinta.
No es lo mismo. Y ahora te voy a explicar por qué. Porque ellos hacían milagros. Tú te tienes que recordar que cuando el Señor estaba en la multiplicación de los panes, habían 5.000 personas y no se habían contado ni a las mujeres ni a los niños. Se calcula que eran más de 15.000. ¿Pero por qué no seguían al Señor? Por el milagro. Solamente cuando el Señor sube a los cielos, solamente dice el 1 de Corintios que fueron 500. ¿Y los demás? Y los demás que supuestamente recibieron los milagros del Señor y lo seguían, ¿dónde estaban? Hay mucha gente que recibe un milagro o lo sigue a Cristo por un milagro, pero no lo sigue al Cristo porque es el Señor, porque es el Kyrios, porque es el dueño, el Señor, el amo, el Rey. ¿Estás entendiendo? Gloria a Dios si recibiste un milagro de parte del Señor. Pero no lo seguían, no seguimos al Dios que hace milagros, sino seguimos a los milagros que hace Dios. Ese es el gran problema que hoy todos nosotros tenemos, todos, me incluyo, todos tenemos ese mismo problema, todos. Señor, por favor, hazme esto, hazme el otro, hazme esto, hazme el otro. La Biblia dice que Job le adoró al Señor cuando lo perdió todo. Y dijo, bendito sea el nombre de Jehová. ¿Le alabarás al Señor cuando le has perdido todo? ¿Lo seguirás al Señor todavía? Había un espíritu unánime. No había un espíritu de celos, no había un espíritu de división, no había un espíritu de egocentrismo, de megalomanía, de supremacía. Todos tenían las cosas en común. Dice que después de eso, dice que muchos empezaron a vender sus propiedades. Y acá me voy a demorar un poco para explicar esto. ¿Dónde se distorsiona o dónde se quiebra o por qué tiene que venir el Espíritu Santo a dar credibilidad de lo que tienen que hacer ellos? ¿Por qué vender sus propiedades? ¿Por qué el Espíritu Santo les hacía vender sus propiedades? Y ahora lo vamos a ver. Cuando viene el Señor viene por una cosa, viene a la salvación de nosotros, viene a salvarnos, para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero había hecho algo Israel que nunca lo había cumplido, y es por eso que Israel termina pagando las consecuencias de la cautividad, porque nunca cumplieron con el año del jubileo. ¿Qué era el año del jubileo? Era el año del perdón. No querían perdonar, y en el año del perdón tenían que devolver las cosas que le habían quitado a sus hermanos por deudas, por situaciones, por problemas. La Biblia dice que la ley del esclavo era que si no le podías pagar, pasabas a la mano de tu hermano y te quedabas como esclavo de él 7 años, y él se quedaba con tus cosas. Pero si no te podía pagar a los 7 años, después de los 7 años, al año 49, en el año 50, cuando tocaba el shofar, los atalayas, cuando tocaban la trompeta declarando el año del jubileo, se lo tenías que restaurar, porque la herencia, no se la había dado tú. La herencia de la tierra se la había dado el Señor. Por eso es que cuando Acab va a Nabot, le dice, véndeme tu heredad, las viñas. Y le dice, ¿cómo te voy a vender mi heredad? Claro, no te puedo dar algo que no me pertenece, porque me lo dio el Señor. ¿Y quién hace toda esa trama? Jezabel. ¿Sabes quién es Jezabel? Jezabel es la hija de un hombre llamado Ed-Baal.
era un hombre pagano que tenía la mente corrompida. En su tierra, el más rico se hacía rico y el más pobre se hacía pobre. En Israel no pasaba eso. ¿Por qué? Porque la ley del jubileo hacía que todos tengan las cosas por igual. Pero ¿qué pasó entonces? ¿Por qué había hombres ricos y había hombres pobres? ¿Por qué? Porque lamentablemente, lo que hace el padre de Acab es hacer una alianza con Ed-Baal. Y para sellar la alianza, hacen casar a los hijos de estos dos reyes. El hijo del rey de Israel se llamaba Acab y la hija del rey de Ed-Baal se llamaba Jezabel. Es ella la que termina destruyendo o contaminando el pensamiento de lo que había en Israel. Por eso es que la Biblia recalca tanto las viñas de Nabot. Entonces todos empezaron a hacer lo mismo. Si yo permito que una persona haga algo en un lugar donde yo estoy liderando, todos van a querer hacer lo mismo. Yo tengo que actuar por igual, para con todos. No existe favoritismo. Todos somos hijos del Señor. Entonces, lo que viene a hacer el Espíritu Santo en ese día fue dar convicción de error. El Espíritu Santo viene a redarguir. Les tienes que devolver la tierra y el terreno que le quitó tus antepasados a tus vecinos. Y es por eso que ellos empezaron a devolver la tierra. No es que venían sus casas, sino que tenían 2, 3 casas. Una le pertenecía a ellos por herencia y la otra por la viveza. Y empezaron a devolver, a regresar las casas o las cosas que no les pertenecían. Porque nadie te puede quitar algo que Dios te dio. Nadie. Todo lo que el diablo te ha robado, el Señor te lo va a entregar. El Señor te lo va a devolver. Para eso vino el Espíritu Santo. Para tocar la trompeta del jubileo. El día del Pentecostés se estaba manifestando la trompeta del jubileo. Vinieron con señales. Gloria a Dios por las señales. Pero lo más poderoso es cuando la manifestación de una persona es cuando la persona que es peleadora hoy se vuelve una persona pasiva. Una persona que tiene un temperamento fuerte hoy se vuelve una persona como Moisés, mansa. No mensa, mansa. Amén. Y había más conversiones, no por las señales, sino por la manifestación y la transformación del carácter y del comportamiento de las personas que habían creído en el Señor Jesucristo. Y eso hacía que la iglesia gane el favor del pueblo. Y muchos se adherían cada día al Señor, y los que habían de ser salvos. Una cosa son señales, gloria a Dios por las señales del Señor. Y estas señales seguirán a los que creen, y en su nombre echarán fuera demonios. Pero la manifestación es cuando un hombre con un carácter volátil como Pedro se transforma en un hombre pasivo, en un hombre restaurador, en un hombre pacificador, en un hombre que aguanta todo por amor a Cristo. Pablo decía: he sido preparado en lo bueno, en lo malo, en lo mucho, en lo poco, en la abundancia como en la escasez.
porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. La manifestación se va a ver en tu comportamiento. Y las señales son cuando hay un milagro de parte de Dios en tu vida. Amén. Entonces, más va a dar de hablar tu comportamiento que los milagros que puedas hacer. Gloria a Dios por los milagros. Gloria a Dios. Pero tu carácter puede decir mucho. Tu comportamiento puede decir mucho. Amén. Recuerda que tú eres una pistola con zapatos. Eres una carta abierta para los hombres. Te bendigo en el poderoso nombre de Jesús. El 70% de lo que hizo el Señor fueron enseñanzas. El 30% fueron predicaciones. Amén. Te bendigo. Una palabra de predicación es una palabra para la semana, pero una enseñanza de Cristo es para toda la vida. Amén. Por eso creo que el Señor puso en mi corazón enseñarte la palabra que te va a durar para toda la vida. Amén. Te bendigo en el poderoso nombre de Jesús. Dios te guarde, Dios te bendiga. Seguí adelante. No desmayes. No te canses de hacer el bien. Vence el mal con el bien. Te bendigo. Saludos para todos mis hermanos en Italia, en Europa, y a mis hermanos que están en Centroamérica, en México, y a todos mis hermanos en Sudamérica, Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador. Dios les guarde. Acá en la Argentina. Les saludamos de acá con mi amigo Javier. Dios les bendiga. Amén. Que el Señor les guarde. Dios les bendiga.